Cuando hablábamos nosotros en la primera enseñanza de esta serie sobre desarrollar una fe madura, hablábamos acerca de cómo tener nosotros la mente de Cristo y hablábamos de Romanos 12. Renovar, dice la palabra, renovar nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y luego hablábamos acerca de la confesión, es decir, de cómo nuestra boca debe hablar correctamente. Que nuestra boca tiene que hablar en términos de fe. Que a pesar de lo que tú estés viviendo en este momento o en alguna circunstancia en tu vida, tu boca siempre debe confesar y alabar a Dios. Tu boca siempre debe reconocer la grandeza de Dios. Tu boca debe ser un instrumento para alabar y reconocer a Dios en tu vida. Ahí en el Salmo 116, en el verso 10, dice lo mismo. Y era lo que el apóstol Pablo recitaba. Porque el apóstol Pablo recita el Salmo 116:10, donde dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Miren que este salmista, este escritor del libro de Salmos, no recita el optimismo o la fe o la convicción cuando las cosas salen bien. Dice en el verso 10, dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Es decir, que nuestra confesión no debe ser para cuando Dios nos dé las cosas. Debemos testificar y reconocer al Señor cuando Dios hace el milagro en nuestra vida o cuando Dios trae una respuesta a nuestra vida. Así es. Pero lo que realmente va a producir una bomba de fe, por así decirlo, es cuando nosotros, estando en la condición de aflicción, de prueba, nuestra boca comienza a confesar todo lo contrario. Y comienza a confesar fe y comienza a confesar la promesa de Dios. No es lo contrario, porque a veces nosotros, cuando estamos en el momento de aflicción, solo es renegar, solo es quejarse, solo es cuestionar a Dios o solo es de una u otra manera sacar de nuestra boca palabras de pronto de maldición, como hablábamos del apóstol Pedro cuando fue confrontado por una mujer en el momento más oscuro de la vida de Pedro, cuando estaba allí y sabía que el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado de una manera injusta. Y los demás le decían: nosotros te reconocemos, hasta que una mujer le dice: es que tú estabas con Jesús, tú eres de ellos y tu hablar te delata. Y Pedro en ese momento lo que hace es comenzar a decir groserías, comenzar a decir cosas de maldición en su boca, porque es en el momento más oscuro de nuestra vida donde nuestra boca se pone a prueba, cuando nuestra fe se pone a prueba. No es cuando Dios te da el milagro, porque ahí todos alabamos, todos reconocemos a Dios, todos exaltamos al Señor. Pero qué difícil es cuando nosotros ofrecemos sacrificio de alabanza cuando nosotros estamos en el momento difícil. La palabra de Dios lo dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza en ciertos momentos de nuestra vida será un sacrificio, porque nuestra carne va a querer quejarse, nuestra boca y nuestro ser va a querer llorar, va a querer angustiarse, va a querer entrar en ansiedad y en temor. Pero cuando nosotros abrimos nuestra boca en alabanza, cuando nosotros comenzamos a abrir nuestra boca en adoración, en los momentos difíciles, es cuando se produce el fruto de la fe. No en otra ocasión, porque sería muy fácil entonces tener fe. Sería muy fácil tener fe. Y la fe no es que sea difícil, lo que pasa es que lo que hablábamos en nuestra enseñanza pasada: creí, por lo cual hablé. Y Pablo hablaba de todas las aflicciones que él había estado pasando. Por eso él se compara con el salmista y compara su vida y decía: en estos momentos de aflicción, de prueba, de estar perseguidos, de haber sido apedreados, de haber sido golpeados, azotados, pero yo siempre con mi boca reconoceré
que mi confianza está puesta en el Señor. Y eso es lo más importante para nosotros, y era lo que nosotros podíamos ver y aprender el fin de semana, en la reunión pasada que nosotros tuvimos. Miren, la fe siempre lleva de parte de nosotros, de parte nuestra, una acción. Y esa acción es decidir creer a Dios. La fe siempre, de una u otra manera, tiene de parte nuestra una acción. Es decir, algo de lo cual parte de mí. Ahora, quiero aclarar algo. La palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por medio de la gracia, ¿cierto? Por medio de la gracia nosotros hemos recibido salvación. No significa que nosotros ni siquiera, porque esto es algo bien, digamos que es un concepto profundo de la fe. Y es que nosotros diríamos entonces, Señor, entonces la fe es una obra. La fe es una obra y yo soy salvo por la obra de la fe. Y no es así. Porque acordémonos que el apóstol Pablo decía que nosotros, dice, teniendo el mismo espíritu de fe, es decir, quien realmente derrama la fe en mi corazón para yo decidir dar una respuesta a Dios, es el mismo Dios. Dios derrama ese espíritu de fe por medio de su palabra, por medio del conocimiento de su palabra, de la palabra de Dios y de las promesas. Dios ahí está derramando fe en tu corazón. Está derramando fe en tu vida. Por eso cuando tú recibes la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios te es expuesta, algo ocurre en tu vida. Algo ocurre en tu interior. Cuando tú te alejas de la palabra, cuando tú endureces tu corazón y te retraes para escuchar la palabra de Dios, ahí es cuando la fe se enfría. Ahí es cuando tú pierdes la fe. Pero cuando tú te expones a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios te es predicada, te es desmenuzada, te es explicada por medio del Espíritu Santo, algo ocurre sobrenatural en tu vida. La fe es derramada por medio de la palabra de Dios y en ese momento algo se activa dentro de ti para que tú comiences a creer. Acordémonos de aquel leproso. Primero está allí al lado del Señor Jesucristo, abajo del monte de las bienaventuranzas. Ese escuchar de la palabra de Dios, de aquel leproso, que era una persona completamente rechazada, era, digámoslo así, ante el pueblo judío y ante la ley, era una persona, digámoslo así, totalmente menospreciada. No se podía acercar a 2 metros de nadie. Y tenía que ir gritando leproso o inmundo por las calles, para que cuando la gente supiera que él venía, que el leproso venía, inmediatamente digamos que la gente se esparcía para que no fueran contaminados. Pero cuando este hombre escucha la palabra de Dios, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, cuando habla de las bienaventuranzas, este hombre se le despierta la fe. Es decir, a través de la palabra de Dios, a través de ese sermón que el Señor Jesucristo hace, en el sermón del monte, hay un espíritu de fe que es derramado. Y ese hombre inmediatamente se acerca a Jesús y toma una decisión. Es decir, ese espíritu de fe que es derramado por la palabra lleva a este hombre a tomar una acción. No por sí mismo, porque somos conscientes que de nosotros no sale nada bueno, porque venimos de una raza adámica, una raza corrupta que no produce nada bueno. Entonces el espíritu de fe es derramado por medio de la palabra. En este momento, mientras tú me escuchas, el Espíritu Santo está derramando en tu corazón un espíritu de fe para que tú creas. Amén, eso es maravilloso. Entonces, la fe no es solamente algo que sale de parte mía, sino que Dios, aún en mi incredulidad, aún en esa fe corta o coja que a veces tenemos nosotros, cuando nosotros escuchamos la predicación, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios
obra en nuestro corazón y el Espíritu Santo aviva esa palabra en nosotros. Y ahí es donde nosotros podemos tomar esa acción de decidir creer en lo que Dios nos ha dado a nosotros. Esto es maravilloso. Esto es hermoso porque la fe no es actuar sin razón. Y yo he visto muchas personas que dicen, no, yo tengo fe. Y yo voy a la iglesia y sí, Señor, yo tengo fe. Pero no tienen un fundamento. El fundamento de tu fe es la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios abundantemente en tu vida, tu fe va a ser pequeña. Por eso el Señor Jesucristo dice que nuestra fe es como la semilla de un grano de mostaza. Pero es un grano de mostaza, aunque sea pequeño, pero tiene que ser sembrado. Es una semilla. La fe es una semilla que tú siembras y produce un árbol maravilloso. Produce fruto, produce crecimiento. A veces las personas dicen, sí, yo tengo fe y confiesan, pero no ocurre nada en sus vidas. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento en la palabra. Porque sus vidas no están fundamentadas en la palabra. Sus vidas no están fundamentadas en Cristo, sino en la confesión. Entonces entramos a toda esta teología falsa de confiesa, decreta. Es que si tú confiesas, que si tú dices esto, dices lo otro, entonces todo lo que tú dices recibes. Y hay mucha literatura de este tipo. Entonces la confesión positiva, entonces si tú confiesas que Dios está contigo y lo repites todos los días, entonces se hace una realidad en tu vida. Pero esto no tiene ningún fundamento. Tu fundamento está en la palabra de Dios. Porque ese espíritu de fe es derramado en ti a través de la predicación. Porque ni siquiera tú puedes leer la palabra en tu casa. Puedes leerla, puedes estudiarla, puedes aprenderla y el Espíritu Santo derramará fe en ti cuando haces eso. Pero supongamos que tú no entiendes la palabra en ese momento, no la entiendes. Entonces, el espíritu de fe no está siendo derramado en ese momento en tu vida. Porque la palabra de Dios está llegando solamente a tu intelecto y la estás tratando de razonar de una forma netamente humana. Y acuérdate lo que la palabra de Dios dice. Que la palabra de Dios, que la sabiduría de Dios, para los hombres, para el mundo natural, es locura. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, por eso el Señor nos ha colocado a nosotros, los pastores, los líderes, a predicar el evangelio, para que la palabra de Dios tú puedas comprenderla. Porque es una forma didáctica en la cual el Señor expone la palabra a tu vida y la palabra de Dios llega a tu corazón y el espíritu de fe es derramado. Por eso es tan importante que en nuestras iglesias prediquemos a Cristo. Prediquemos la palabra de Dios verdadera, porque cuando nosotros predicamos el evangelio, las buenas noticias, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde está esa fuerza, ese poder, esa fortaleza de la palabra de Dios que nos lleva a nosotros a tener una fe robusta. Pero cuando nosotros predicamos otra cosa, cuando nosotros predicamos psicología cristiana, cuando nosotros predicamos humanismo cristiano, cuando nosotros predicamos progresismo cristiano, en ese momento nosotros estamos haciendo como como cuando uno compra un zumo de fruta natural. Y si tú te lo tomas, pues es súper espeso. Entonces tienes que rebajarlo con agua para que lo puedas digerir y ese frasco, ese zumo te va a durar mucho tiempo. A veces sucede lo mismo. Hay predicadores, hay iglesias que rinden la palabra con otras cosas para agradar a la gente. Pero nuestra fe se va a desarrollar no con un evangelio completamente diluido, sino con el evangelio en sumo. Eso es lo que te va a fortalecer a ti. Y ahí es donde el espíritu de fe que habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:13 será derramado en tu vida. Eso es bien importante.
La fe no es actuar sin razón, escúchamelo bien. La fe no es simplemente que tú confieses y yo confieso y yo creo y yo decreto. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. El estar decretando y entonces yo decreto y decreto, eso no es bíblico. Yo debo hablar, dice el apóstol Pablo, creí, por lo cual hablé. Primero yo tengo que tener una convicción madura, profunda en mi vida de nuestro Señor Jesucristo y de su realidad, y luego yo comienzo a hablar. Mientras tanto será solo positivismo que sale de tu boca, y eso no tiene ningún fundamento en tu vida. Nuestra fe es una decisión que descansa en el carácter de Dios mismo. Vuelvo y te repito, la fe es una decisión que tú tomas que descansa en el mismo carácter de Dios. No en lo que tú crees o no crees, en lo que tú sientes o no sientes. Tu fe es algo tan especial que Dios nos ha dado que descansa no en ti, sino que descansa en el carácter de Dios. Y esto es maravilloso porque es que la fe en tu vida no depende de tus emociones. No depende si tú crees hoy y mañana no crees. No, tu fe descansa en el carácter de Dios, y Dios dice en su palabra que el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El Jesús que nosotros conocemos en los evangelios, que sanó, que liberó, que bendijo, que trajo su gloria, que trajo su poder, su revelación, murió en la cruz, venció la muerte, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, será el mismo Jesús que venga y nosotros podamos conocer. Es el mismo Jesús que cuando tú oras en tu cuarto, es el mismo Jesús de Pedro, de Pablo. Es el mismo Jesús que habló con la samaritana. Es el mismo Jesús que resucitó a la hija de Jairo. Es el mismo que limpió al leproso. No es otro. Tú le estás hablando al Dios que abrió el mar rojo en dos. Tú le estás hablando en oración y tú estás creyendo en el Dios que guardó a Daniel del foso de los leones. Y quiero y oro al Señor Jesucristo para que esto, el Espíritu Santo, te ayude a comprenderlo. Porque tu fe no está basada en las confesiones positivas. Tu fe está basada en el Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Cuando tú entras a tu lugar secreto y tú le pides algo a Dios, no es al Dios, un Dios contemporáneo, ajeno a la palabra de Dios. No, la palabra de Dios nos fue escrita y nos fue delegada para que tú puedas conocer a Dios y basar tu presente, conocerlo hoy y que cambie tu futuro. Eso es lo más importante de la fe. Por eso tu fe no está puesta en ti mismo. Porque muchas veces las personas dicen, pastor, pero yo tengo fe. ¿Pero dónde tienes la fe? La fe no es simplemente el hecho que yo diga tengo fe, sino dónde y en quién tienes puesta tu fe. Y si conoces a Dios en tu vida, entonces tú vas a tener la confianza de que todas las cosas que tú le pidas a Dios, Dios te las va a dar. Y tú debes creer basado en conocer a Dios. Es decir, lo que realmente a ti te da peso de fe es tu conocimiento de Dios. Lo que te da ese peso, esa fe verdadera que mueve montañas, es el conocer a Dios en tu vida. Eso es lo que va a hacer que produzca resultados. Por eso el apóstol Pablo dice, creo y luego hablo. El salmista dice, creo y luego hablo, aun cuando todo alrededor mío esté de cabeza. ¿Por qué nuestra fe es golpeada? ¿Por qué nuestra fe es tan infantil, digámoslo así, que un día creemos y otro día no? Porque sencillamente nuestra fe no está puesta en el carácter de la fidelidad de Dios
sino que es algo que creemos que depende de nosotros. Si tú miras todos los milagros que dice en su palabra, cuando por ejemplo en Mateo capítulo 8, el Señor hace milagros, sana a la suegra de Pedro. Y después dice la palabra que sanó a todos los enfermos y liberó a todos los endemoniados. Esas personas tenían puesta la fe en Jesucristo, porque habían oído hablar de Él y escucharon su palabra. Por eso es tan importante que en las reuniones donde se exponga la palabra, en una reunión, en un video que tú veas a través de cualquier plataforma, pero que tú puedas estar atento a la palabra. De nada vale que tú estés cocinando, que estés mirando la novela, que estés haciendo otras cosas mientras está la predicación. De nada vale, porque estás desperdiciando el fruto de la fe que Dios quiere poner en tu corazón. Por eso nosotros debemos escuchar atentamente la palabra del Señor. Acordémonos cuando llega el Señor Jesucristo a la casa de Marta, María y Lázaro. Y cuando el Señor Jesús se sienta, Marta estaba en quehaceres, estaba escuchando hablar a Jesús mientras hacía oficio, mientras limpiaba. ¿Y María qué hizo? María, la hermana de Marta y de Lázaro, se sienta y escucha atentamente la palabra del Señor. Y Marta le dice: Señor, pero mi hermana no me ayuda. Dile que me ayude. Y le dice el Señor: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Y le dice: María ha escogido la mejor parte. Porque María no parpadeaba por mirar al Señor y lo que su palabra hablaba. Y nosotros tenemos que aprender a valorar la palabra. Tenemos que aprender a valorar la predicación. Tenemos que aprender a valorar, porque el espíritu de fe se derrama sobre mi vida cuando yo escucho la palabra de Dios atentamente. Y esto es maravilloso. Vamos al Salmo 116, al verso 10. Creí, por tanto hablé, dice la palabra, estando afligido en gran manera. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y quiero que hoy hablemos acerca de cómo nosotros debemos seguir desarrollando la fe. Pero aquí hay una palabra en el hebreo original, que la palabra de Dios, acordémonos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento está escrito en griego y en arameo, ¿cierto? El arameo es una lengua que vino en la época después de que Dios dejó de hablar. Porque hay una época que se llama el intertestamentario. Luego de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, el pueblo de Dios vuelve a tratar de restaurarse, se restaura, y desde ahí no hay más profetas. Y pasaron 400 años antes de que Dios volviera a hablar, ¿cierto? A través viene la revelación de Dios a través de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y de nuestro Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo, de Juan el Bautista y de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, hay 400 años donde Dios no habló absolutamente nada. Absolutamente nada. Dios guardó silencio, ¿cierto? Esa época, cuando Dios deja de hablar, es en esa época luego de Esdras, del libro de Esdras, del libro de Nehemías, cuando Dios guarda silencio y el pueblo de Dios digamos que desarrolla su cultura y su progreso. Es en esos 400 años donde se crean las sinagogas, donde vienen los fariseos, donde vienen todas estas doctrinas, donde vienen estas enseñanzas que luego las encontramos nosotros en los evangelios. Pero ahí en la palabra de Dios, digamos que lo que les digo, está escrita, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, y el hebreo es un idioma maravilloso. Tiene una enseñanza, una profundidad,
una gran cantidad de significado en una palabra que para nosotros, como les leo ahorita la palabra creí, ahí en el Salmo 116, en el verso 10 dice la palabra creí, por tanto hablé. Y les quiero hablar acerca de una palabra bien específica que yo les daba como un pequeño abrebocas hace 8 días, y es la palabra amán, ¿cierto? O la palabra emunaj, que es la palabra que sale de esta raíz. El idioma hebreo en el Antiguo Testamento tiene unas raíces, tiene unas palabras principales, y de ahí muchas palabras se desprenden. Aquí la palabra en el verso 10, la palabra creí, es la palabra amán, amán, amán en el hebreo original. Y su significado es creer, estar firme o fiel. Hay otra traducción que significa aguantar. Me parecía increíble cuando el Espíritu Santo me llevaba a estudiar esto que les quiero hablar hoy acerca de estas palabras. La palabra amán, así como la escucha, sin H ni nada por el estilo, es la palabra que significa creer, pero es una palabra que nos lleva a nosotros a estar firmes en la fe, a aguantar, a ser fiel a pesar de lo que está pasando. Aquí el salmista lo dice, creí, por tanto hablé, estando afligido. Es decir, en medio de la tormenta he decidido estar firme, he decidido ser fiel y he decidido aguantar. He decidido soportar las cosas que están viniendo, no en mis fuerzas, sino en Dios. Eso es lo más importante. Porque nuestra firmeza, ¿cierto?, no depende, como les decía anteriormente, de mí. Porque vamos a caer, vamos a desanimarnos, vamos a volver atrás en la fe. Cuando este hombre dice, voy a permanecer, voy a estar firme, voy a ser fiel, voy a aguantar, no está agarrado de una hojita de un árbol, está agarrado de una roca. Es decir, está confesando que donde él ha puesto su fe, no va a permitir que él sea destruido o sea quebrantado. La palabra amán en el hebreo significa permanecer o estar quieto en algo. Porque es necesario que nosotros entendamos esto. Cuando vienen las situaciones difíciles a nuestra vida, cuando viene la prueba, la enfermedad, la ruina, la escasez, cuando salimos de esa zona de confort en la que muchas veces nos encontramos, lo que más va a poner a prueba nuestra vida es permanecer en Dios. Eso va a ser lo más difícil para nosotros. Es decir, tú puedes confesar que Dios te ama, que Dios está contigo cuando todo está bien. Cuando vas a tu cajero y hay dinero. Cuando vas al médico y el médico te dice, tú estás perfecto, no tienes nada. Cuando tus familiares gozan de buena salud, tus hijos, tus nietos. Cuando compras, cuando firmas contratos, cuando compras nuevas cosas, ahí todo está bien. Pero cuando las cosas no funcionan bien, ahí comienza a ser probada mi permanencia en Dios. Comienza a ser probada ese aguante en Dios. Y decir, Señor, ya no tengo esa misma comodidad con la que yo sentía antes. Pero a pesar de eso, Señor, mi fe está puesta en ti y en tu carácter fiel. ¿Qué sucede cuando somos probados? Inmediatamente el enemigo va a tratar de venir a argumentar mi vida para hacerme pensar que Dios no está conmigo. El enemigo va a hablar a mi vida para que yo inmediatamente caiga en el desespero cuando las cosas no me salen bien. Cuando comienzo a perder de vista a Dios en mi vida, entra el estrés. Y el estrés no es otra cosa que el miedo a no poder controlar una situación en mi vida. Porque sentimos que cuando las cosas están mal en mi vida, Dios soltó el control de mi vida, soltó el control de mi salud, soltó el control de mis finanzas. Y ahora estoy yo por mi propia cuenta en mi vida. Falso.
Y quiero hoy derribar ese argumento en tu vida. Dios no está en contra tuya. Por eso comencé esta enseñanza diciéndote que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios no cambia. Y el mismo Dios que te ha bendecido y está contigo en los buenos momentos es el Dios que está contigo en los malos. Pero Dios usará ese momento difícil y oscuro en tu vida para hacer algo bueno en ti. Dios no te va a dejar en los momentos difíciles. Por eso la palabra amán significa permanecer. Pero no es una permanencia tuya, porque tú y yo no tenemos fuerzas para permanecer en la prueba. Es difícil, pero es Dios en nosotros el que nos da la fuerza para permanecer en Él y estar fortalecidos. Y yo oro que tú puedas tomar nota de esta enseñanza, porque lo que te digo, esta enseñanza sale en 7 meses. Y esto es tan valioso lo que te estoy enseñando por medio del Señor Jesucristo. Porque esto es esencial en tu vida. Esto te va a madurar en la fe. Porque cuando cambiamos nosotros ese chip interior de creer que Dios, cuando viene la prueba es porque Dios cambió. Porque un día Dios, de un momento a otro, por no sé qué hice o qué estoy pagando en mi vida, inmediatamente Dios cambió el argumento y cambió el discurso, digámoslo así, y me está hablando otra cosa diferente. Entonces, el estrés que me produce el momento difícil, el momento de prueba, no es otra cosa sino el miedo que yo ya no tengo el control de todo. O el miedo de que Dios soltó las riendas de mi vida y estoy a la deriva. Y eso es falso. Porque la palabra amán significa estar firme en algo. Estar firme, inamovible. Tanto Dios como yo debemos estar inamovibles en la fe. Dios ha prometido, yo estaré contigo, pero Dios espera que yo esté con Él y sea firme y mi fe y mi convicción en Dios esté completamente en Él para que yo pueda salir de la prueba. Esto es algo de dos. Esto es algo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de parte mía. Eso es la fe. La fe es estar de acuerdo y que cuando las cosas no salgan bien, yo voy a darle a Dios la misma fidelidad que antes, porque el concepto de mi vida ya no cambió. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo Dios fiel, bueno, poderoso y grande. Por eso es importante que cuando venga la situación difícil a tu vida, tu concepto de Dios no cambie. Mientras que el concepto tuyo en Dios sea el mismo, de que Dios es grande, de que Dios ha prometido sanarnos a través de sus llagas, de su sufrimiento en la cruz, que tu pecado fue perdonado, que Él llevó toda tu ruina, todo lo que te condena, toda la tristeza, amargura, depresión, pánico, lo que sea. Aún en esos momentos de crisis en tu vida, tu concepto de Dios debe ser el que Dios es fiel y es grande. Eso te va a dar a ti victoria en todas las pruebas. Eso te va a llevar a ti a tener una fe madura y robusta. Que vinieron las cosas difíciles, ¿qué tienes que hacer? Señor, yo sé que tú eres fiel. Yo sé que tú eres Dios, que eres fiel. Amán. Eso significa la palabra amán. Ser fiel es estar nosotros inamovibles en Dios. Porque Dios es el primer inamovible cuando soy probado. Cuando Dios pasamos por un momento difícil, un momento de dificultad, Dios es el primero que está firme conmigo. Dios es el primero fiel que va a ayudarme, a consolarme, a levantarme, a hablarme como en esta noche. Va a hablar a mi vida, va a hablar a mi corazón para que yo pueda tener el espíritu de fe y poder salir adelante. Y eso es maravilloso porque es un Dios, nuestro Dios es un Dios amoroso, misericordioso. Dios conoce tu debilidad. Dios sabe por las luchas que nosotros pasamos. Pero Dios es el primer fiel con nosotros. Es el primero en estar al lado de nosotros para que no estés solo en la prueba.
Lo que pasa es que no podemos ser personas circunstanciales. Y eso es bien importante para nosotros. La palabra Amán habla de una clavija o un clavo que es colocado en una pared fuertemente y no, de ahí no te mueves. Tú puedes colgarle lo que sea. Eso significa la palabra Amán. Es como si fuera un clavo, una clavija, algo muy fuerte que tú clavas. Y tú te puedes colgar de ese clavo y no te vas a caer. Pase lo que pase y le pongas el peso que tú le quieras poner a ese clavo, no te vas a caer. Y eso nosotros lo vemos nosotros en su palabra en Isaías 22:23. Que esto para mí, esta palabra de Isaías 22:23 fue una revelación maravillosa del Señor Jesucristo a mi vida. Porque me enseñaba acerca de lo que significaba esa palabra Amán. Y miren lo que dice Isaías 22:23. Dice, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Y dice aquí, dice, y lo hincaré, ¿cierto? Ahí en el verso 23 dice, y lo hincaré como clavo en lugar firme. La palabra firme aquí en Isaías 22:23 es la palabra Amán. Amán. Y Dios dice en su palabra que nos muestra que la fe de nosotros debe estar puesta en Cristo. Es en el Señor Jesucristo. Es esa clavija, ese clavo que ha sido colocado como en una pared, dice acá, porque en el capítulo 22 de Isaías habla acerca de eso. Dice, es colocado de una manera tan fuerte, que podremos colgarnos de él. Esto es, digamos, de una forma metafórica que nos lo está diciendo nuestro Dios. Pero lo que se refiere es que nosotros podemos estar firmes y seguros en que Dios no te va a defraudar, en que Dios no te va a dejar. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Yo leía esto y yo decía, Señor, impresionante. Porque esa clavija es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue golpeado, pero fue colocado tan firme que nosotros podemos colocar toda nuestra fe en Él y nunca te va a defraudar. No te va a dejar solo. Y a pesar de que hayan situaciones de prueba, de dificultad, Él está ahí firme contigo como ese clavo, firme. No se va a salir. Puedes ponerle todo el peso, dice aquí la palabra, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Dice en el verso 24, colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores desde las tazas hasta toda clase de jarros. Todo. Tú puedes colgar en Cristo, puedes poner y depositar toda la fe de tu familia, tus hijos, tus finanzas, tu salud en Él. Y es una metáfora, pero nos muestra al Señor Jesucristo sufriente, golpeado, pero que ese clavo, esa clavija que está allí colocada en esa pared que nos dice Isaías 22, es Cristo. Y dice que podrás colgar, dice, colgarán de él toda honra, todo lo que tú quieras poner en el Señor, todo el peso de tus problemas, todo el peso de tus luchas, de tus necesidades, de tus angustias, ponlas en Él. Él no se va a caer de ahí. Él no te va a dejar nunca. Escúchamelo bien, nunca te va a dejar. Nunca el Señor Jesucristo te va a dejar. Porque en Él puedes colgarte y colgar a tus hijos, tus nietos, tu familia, tus luchas, tu enfermedad. Y nunca serás avergonzado. Nunca el Señor te dejará caer. Nunca te dejará caer. Por eso esa palabra mantiene ese significado tan profundo en la palabra de Dios. Tan profundo. Porque podemos estar firmes en Él y depender de Él totalmente.
Quiero leerle Romanos capítulo 8 en el verso 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te va a separar del amor de Dios. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida. Nada. Tú estás aferrado a Dios y Dios no te va a soltar. Por eso es importante que nuestra fe madure. Que nuestra fe esté puesta en el lugar correcto. Nada te va a separar del amor de Dios. Ni la vida ni la muerte. Estamos aquí con el Señor, pero apenas tú mueras, apenas el aparatico de los signos vitales quede en plano, abrirás tus ojos en gloria y el Señor te va a recibir. No hay lugar intermedio. La Biblia no nos habla de purgatorio. El purgatorio no existe. No existe. Dios nos habla a nosotros de un infierno y de un cielo. Cuando tú mueras, o cuando nosotros tengamos que partir, si tenemos que partir en esta generación, apenas nuestros ojos, apenas nuestro corazón deje de latir, seremos recibidos en gloria. Si aceptamos al Señor Jesucristo y pusimos nuestra fe en Él. Y nuestra esperanza en la cruz del Calvario, en lo que hizo por nosotros en la cruz. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna, dice aquí dice el apóstol Pablo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios está en Cristo Jesús, lo dice el apóstol Pablo. Ahí debe estar puesta tu fe. En Génesis capítulo 15, en el verso 6, cuando el Señor, del 1 al 6, cuando Dios habla a Abraham, dice la palabra que cuando Dios le da la promesa a Abraham, le da esa promesa de bendición de su hijo, de la descendencia, de tantas cosas que Dios le promete a Abraham. Abraham, dice la palabra, que le creyó y le fue contado por justicia. Amén. Le fue tomado por justicia. Génesis capítulo 15 del 1 al 6 dice la palabra, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi herencia un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La palabra creyó en el verso 6 es la palabra amán. No simplemente dijo: ah, sí, yo creo. No, creyó porque Dios le habló. Si Dios no le hubiera hablado a Abraham, Abraham nunca hubiera tenido un hijo. Pero Dios desató la promesa, desató la palabra sobre Abraham. Dios desató esa palabra sobre Abraham y Abraham creyó en Dios, porque vio la gloria de Dios, porque pudo conocer a Dios, y su fe no estuvo puesta simplemente en lo que él creía, sino en el carácter fiel de Dios. Por eso dice: y creyó. Amán, dice la palabra ahí, la palabra creyó es la palabra amán. Creyó y le fue contado por justicia. Y eso es bien importante. En el Salmo 91 dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y la palabra amán también significa descanso. Descanso no de
de estar uno ocioso y desocupado. No, esa palabra de descansar, que también significa la palabra amán, es la palabra descansar en Dios de las luchas. A veces nos afanamos, a veces nos preocupamos, a veces nos llenamos de abatimiento. Aprendamos a vivir en el descanso de Dios. Por eso la palabra de Dios en el Salmo 91 lo dice. Habitar, la palabra habitar, dice el que habita al abrigo. La palabra habitar en el hebreo es descansar, es reposar. A veces nosotros recitamos el Salmo 91, pero estamos hechos un manojo de nervios, un manojo de ansiedad. Cerramos la Biblia y creemos que por haber leído ese salmo, mágicamente pasan cosas, y no es así. Es en quién tú estás confesando, en quién estás colocando tu fe. Y si tú dices, Señor, yo habito en tu presencia, y nada de lo que me está pasando en este momento, Señor, me va a afectar, porque tú estás conmigo, porque sé que eres bueno, porque sé que eres fiel. Cuando tú comienzas a declarar el carácter de Dios en tu vida, lo que Dios es, y a reconocer su poder y sus maravillas, ahí es cuando la fe tiene otro tono, tiene otro matiz. Porque ahí es cuando la fe comienza a tener madurez en tu vida. No es simplemente recitar. No es simplemente que tú hables y hables y hables y recites, pero recitas sin sentido. Amán, la palabra amán, creer, es el efecto de una relación con Dios. Eso significa que para tener esa fe madura, tú tienes que tener una relación en la cual, como hablábamos nosotros, esa relación se basa en una comunicación de fe, en una comunicación de convicción, de plenitud en tu vida por el Espíritu Santo. Y así confiesas, así hablas porque conoces a Dios. Lo conoces y has experimentado la gracia de Dios en tu vida, y comienzas a hablar fruto de esa experiencia y de esa relación con Dios y de lo que Dios ha hablado por medio de su palabra. Por eso la fe no es simplemente tengo fe, pero no pasa nada. La fe debe mover en las entrañas de tu corazón y de tu vida. En el Salmo 100, verso 5, Salmo 100, verso 5. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La palabra verdad en el hebreo es amán. Dios es un Dios de verdad. Dios no miente. Dios es fiel en todo lo que tú confiesas y proclamas. Pero aquí la palabra amán, sí, que es creer, ¿cierto? Aquí en el verso 5 del capítulo 100 cambia a la palabra emunaj, de la misma raíz de amán, de creer y confiar, ¿cierto? Pero aquí la palabra en el verso 5 del capítulo 100 de Salmos es la palabra emunaj con H al final, ¿cierto? Y es caminar en plena obediencia, rectitud y veracidad a su palabra. Es constancia. Así como hablábamos que la palabra amán significa firmeza, creer, como ese clavo que nos habla Isaías capítulo 22, verso 23, la palabra emunaj, que desciende de la misma palabra amán, significa constancia, significa esperanza y obediencia, porque eso también debe ser la fe en tu vida. Esa palabra emunaj significa en el hebreo, que significa también verdad, nos muestra el carácter de Dios. Lo que hablábamos anteriormente. Tu fe no debe estar puesta simplemente en la confesión externa, sino en el carácter verdadero de Dios, porque dice aquí la palabra en el Salmo 100, verso 5, dice, su verdad por todas las generaciones. Es decir, que Dios es fiel a sí mismo
por todas las generaciones. Dios dice aquí, porque Jehová o Yahvé es bueno, para siempre es su misericordia. Misericordia en el hebreo es Gesed, que es la gracia. Es decir, lo que nos está diciendo aquí, que Dios es bueno y su gracia estará con nosotros para siempre. Su bondad, su gracia y su fidelidad. 3 cosas. Su bondad, ¿cierto? Su misericordia, que en el hebreo es Gesed, que es gracia. La gracia, el favor inmerecido sobre nosotros. Y su verdad, emunaj, que significa la fidelidad de Dios. Dios no cambia. Dios es fiel siempre. Dios es bueno siempre. Por todas las generaciones es bueno. Por todas las generaciones derramará su gracia, su favor sobre nosotros. Y por todas las generaciones Dios será ¿qué? Fiel. Emunaj será a nosotros siempre. Y ese debe ser mi concepto de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel en mi vida. Y eso es algo que tú debes de confesarlo, pero no externamente, sino con una convicción verdadera y profunda en tu corazón. De que Dios, ahí en el Salmo, capítulo 100, en el verso 5, Dios es fiel. Porque su bondad, su gracia y su fidelidad son para siempre. En Malaquías capítulo 3, en el verso 6, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Dios no cambia. Dice aquí, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esa bondad que nosotros leíamos en el Salmo 100, verso 5, Dios es bueno. Dios derrama su gracia sobre nosotros. ¿Y es fiel? Dice aquí la palabra en Malaquías 3:6, yo no cambio. ¿Y eso por qué es tan importante para nosotros en la fe? Porque eso es lo primero que el enemigo va a atacar en tu vida. Cuando tú estás siendo probado, cuando algo no está saliendo bien en tu vida, el enemigo va a atacar el concepto que tú tienes de Dios. Y ahí la fe se fue para el piso. Se derrumbó la fe. Eso fue lo que el enemigo en el desierto intentó destruir al Señor Jesucristo, poniéndolo a prueba. Sintiendo que Dios no estaba con él. El Señor Jesucristo va a donde Juan el Bautista y es bautizado. Se abren los cielos. Viene el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, como lo ve Juan el Bautista. Y viene la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios, el Padre, le muestra el amor a su Hijo. Si alguien nos pide la explicación de la Trinidad, ahí está, en esa parte. Está el Señor Jesucristo, hecho hombre. El Espíritu Santo viene sobre él, pero la voz, el respaldo del Padre está en él. Allí vemos la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí están, en el bautismo de Jesús. El cielo mismo le respalda en ese momento, en ese bautismo, en las aguas. Viene el Espíritu Santo para darle la capacidad, el poder de Dios, para Jesús poder sanar a los enfermos, liberar a los cautivos. Pero el Padre habla, porque era importante que el Padre hablara en ese momento. Y la voz de Dios se escucha, diciendo, este es mi Hijo amado. Amado. El enemigo en el desierto, apenas el Señor Jesús sale del bautismo en el río Jordán, entra 40 días de ayuno. Y el enemigo lo único que intenta hacer es hacerlo dudar del amor de Dios y que Dios estaba con él. Y eso es lo que el enemigo va a hacer en tu vida.
El enemigo, cuando viene el momento de desierto y de prueba a tu vida, el enemigo lo que va a querer hacer es que tú no pienses de Dios como un Dios bueno, como un Dios fiel y como un Dios lleno de gracia, sino que te va a poner a pensar: Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios no existe, Dios no me responde. El carácter de Dios es donde tu fe está colgada. Es donde la fe y tu convicción en Cristo está colgada. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue esa clavija, fue ese clavo que fue colocado entre los hombres, golpeado, para que puedas tú colocar tu fe y tu convicción y de ahí nunca te caigas. Amén a eso. Esto es maravilloso. Yo le doy gloria al Señor por esta palabra. Porque es el Señor Jesucristo la que nos abre las Escrituras y nosotros poder comprender la fidelidad de Dios. En Romanos capítulo 4, en el verso 16 al 25, Dios nos habla acerca de Abraham. Dice que Abraham creyó. Nos vuelve a repetir la palabra, pero dice la palabra que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es la palabra emunaj. La palabra emunaj no es positivismo. La palabra emunaj, de creer de la veracidad de Dios, no es una palabra superficial de pensamiento positivo. La palabra emunaj es creer contra toda esperanza, porque pongo mi confianza en Dios. Tú no puedes seguir siendo una persona en tu vida inmadura en la fe, inmadura en tu conocimiento de Dios, inmadura en tu conocimiento y el poder basar tu vida en la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que va a producir una fe verdadera. Eso va a producir frutos verdaderos en tu vida. Cuando tu fe sea inamovible y tú digas: Dios, pero tu palabra dice que tú eres fiel. Tu palabra dice que tú eres bueno. Tu palabra dice que tú, Señor, derramarás tu gracia sobre mí. Entonces te alabo. Porque esta circunstancia, lo que hoy me está pasando en mi vida, en mi familia, en mis finanzas, en mi salud, no determinan quién eres. Porque a veces pensamos que cuando vivimos la situación difícil es porque Dios dejó de ser Dios. Porque Dios ya no existe. Existe cuando podemos comprar, cuando tenemos dinero. Pero ponemos en duda su existencia cuando las cosas salen mal. Esa situación no determina el carácter de Dios. Esa situación que tú estás viviendo en tu vida determina la fe en el carácter fiel, bueno y misericordioso de nuestro Dios Jesucristo. Ahí debe estar tu fe puesta. Tú y yo debemos ser personas inamovibles en la fe y creer en el Señor a pesar de lo que pase. La situación difícil pasará, claro. Dios restaurará todas las cosas. Pon tu fe en las promesas. En las promesas que Dios le dio a Abraham, dice la palabra que a través de las promesas de Abraham, el Señor Jesucristo las ganó por nosotros. Y tu fe debe estar puesta en el lugar correcto para que dé fruto. La palabra emunaj significa eso: firmeza, constancia en la fe, perseverancia en la fe. Pero también significa la fidelidad de Dios hacia nosotros. El Señor Jesucristo, antes de subir a los cielos, les dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso no es una simple frase de cliché o de Semana Santa. No, señores. Esta palabra es una promesa que el Señor Jesucristo nos da a nosotros. Estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.
Dios es fiel. En Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Nuevamente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios mismo dice esto. Dios sabe que el carácter de nosotros los seres humanos es creer un día y al otro día no cree. Un día digo blanco, pero al otro día digo negro. Pero Dios dice, yo no soy hombre para mentir. Yo no soy hombre para mentir, ni vengo de la descendencia del hombre para arrepentirme. Lo que Dios dice de ti, lo que Dios nos ha prometido por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él lo hará realidad en tu vida. Lo hará realidad en tu corazón. Él hará realidad su palabra, porque Él no miente, porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Amén. Eso es bien importante que nosotros lo podamos tener claro. Ahora, ¿cuál es la tercera palabra que se relaciona con la palabra que hemos venido hablando de Amán, Emunaj? La muy conocida palabra amén. Amén. La palabra amén es una palabra hebrea que significa así sea o verdaderamente. Pero miren, esta palabra, discúlpenme, ha sido tan trillada, que hasta en los lugares más oscuros, cuando se bendicen entre personas, Dios te bendiga. Amén. Amén. Pero quiero explicarle lo que significa realmente la palabra amén. Porque la palabra amén desprende de la palabra amán y de la palabra emunaj, que tiene que ver con el carácter y la confianza en nuestro Señor. No uses la palabra amén si no sabes qué es. A veces es cómico que la cultura y digamos muchas cosas de la fe se han filtrado y se han convertido en algo secular. Y una de las palabras más secularizadas es la palabra amén. A todo le decimos amén, todo es amén, pero no sabemos qué es amén. Sí, pastor, es así sea, sí, amén, pero no es eso, va más allá de eso. La palabra amén en el hebreo, que esa es la palabra como tal hebrea amén, de que desprende de amán y de emunaj, es una palabra que me confirma que está de acuerdo con lo que Dios me promete. Miren lo que les estoy diciendo, es una palabra en la cual yo estoy de acuerdo. Es decir, que es una relación en la cual yo creo en Dios, creo a su promesa, pero le obedezco a su promesa. Y le obedezco a Él. La palabra emunaj es obedecer, acuérdense. Nosotros no podemos decir sí, amén a todos si nosotros no obedecemos a Dios. Nosotros no le podemos decir al Señor, sí, Señor, amén a todo, cuando llevamos vidas contrarias a la obediencia. La palabra amén es decir, estoy de acuerdo con lo que me estás hablando, Señor. Pero yo te conozco y yo camino contigo. Acuérdense lo que dice la palabra en Amós. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós 3:3. Cuando tú decides caminar con Dios y obedecer y creer a su palabra, ahí sí puedes decir amén. Porque tu vida tiene esa convicción del conocimiento en el carácter y en la obediencia de caminar con Dios, y por lo cual todo lo que Dios te ha dicho, tú le dices, así es, Señor. No solo lo bueno. Porque a veces nosotros le decimos amén a las promesas, pero cuando Dios me dice que no le gustan ciertas cosas de mi vida, entonces ahí sí no le digo amén.
ahí sí no hay ningún amén. Si tú le vas a decir a Dios amén en tu vida, es porque tú tienes una vida rendida a los pies de Dios. Eso significa la palabra amén. La palabra amén es la confirmación de una relación profunda con Dios en la cual desprende de tu vida desprende a tu vida esa promesa de Dios y tú le crees a Dios. Amén es lo que le hace Abraham con Dios. Lo conoce, lo sigue, le sirve y camina con él. Cuando Dios le da su promesa, Dios le dice, yo te creo, Dios. Yo, dice la palabra, creyó, emunaj, pero también desprende la palabra amén. Abraham le dice, sí creo porque te conozco, sí creo porque camino contigo, sí creo porque hay obediencia en mi vida. La obediencia no viene por perseguir la obediencia y, uy, Dios mío, es que tengo que ser obediente. No, la obediencia es fruto de mi conocimiento con Dios, de conocer su gracia, su favor y su regalo infinito en mi vida. Esa palabra amén es estar de acuerdo, pero esa palabra es la confirmación en mi vida. La confirmación de una serie de acciones de fe que yo he tenido con Dios, de conocerlo, de obedecerle, de creerle. Si Dios te promete algo y tú no le crees y mañana estás hecho un mar de depresión, de angustia, entonces no es amén. Tu amén no es circunstancial. Si alguien te dice Dios te bendice, Dios te bendiga, la próxima vez dile amén, porque yo te conozco, Dios. Porque te conozco y te amo. Porque eres como aquel clavo en el cual puedo colgar mi vida y nunca seré destruido, Señor. Amén es una palabra donde yo le respondo a Dios y le digo, te creo, Señor, te creo lo que me estás diciendo y voy a vivir de acuerdo a lo que me estás diciendo. Porque Abraham cree y le es contado por justicia. Es decir, Abraham cree y su vida comienza a dar frutos en todas las áreas. Porque él sabe que Dios lo ha aceptado para sí mismo. Y él camina en ese amén. Y con esto termino. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 3, en el verso 14. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Nuevamente. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y esto es increíble, porque la palabra amén significa la confirmación de la promesa de Dios en mi vida. Cuando yo digo amén, yo estoy confirmando y estoy haciendo realidad con una palabra lo que Dios me ha prometido. Pero Apocalipsis 3:14 me dice que Jesús es el amén. Eso significa que todas las promesas de Dios, todo lo que Dios me ha prometido, en Cristo son cumplidas. ¿Sí ven lo maravillosa de la palabra de Dios? Porque aquí dice la palabra, el apóstol Juan dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Jesucristo es la confirmación de todas las promesas de Dios para tu vida hechas realidad. Si tú quieres ver y si tú quieres una prueba de fe en tu vida, mira el amén. Cristo es mi amén. Cristo es la confirmación de la promesa de Dios en mi vida. Dios da la promesa
Y la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección es la confirmación de que todo lo que Dios te promete es real, verídico, y se cumplirá en tu vida tarde que temprano. Si el Señor, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, que es el primogénito de los resucitados, significa que así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también. Y eso está en el credo. Cuando nosotros confesamos y decimos que el Señor Jesucristo fue resucitado, pero que nosotros también vamos a resucitar. Eso no es una leyenda, eso no está escrito ahí. Obviamente el credo es algo que concluyen los hombres en los primeros siglos de la iglesia para afianzar sus creencias y su fe. Pero el apóstol Pablo dice, si no hay resurrección, vana sería nuestra fe. El sello de todas las promesas de Dios están en la resurrección de Cristo. Ahí el Señor Jesucristo se convierte en el amén, el testigo fiel y verdadero. Ahí, en ese momento, tu mayor garantía para todas tus promesas es Cristo. La garantía de que todas las promesas se van a cumplir en tu vida y de que toda esa palabra amán, emunaj y amén son reales, están en Cristo, que es nuestro amén. Esto es maravilloso. Porque en Cristo, en el Señor Jesucristo, está la garantía legal de que todas las promesas de Dios son hechas realidad en mi vida. Si tú estás pasando por un momento de dificultad y de prueba en tu vida, cree en Dios. Cree en que Dios puede cambiar todas las situaciones, pero comienza a vivir en fe. Hay personas que cuando viene la prueba guardan silencio y no hablan nada. No, todo lo contrario. Comienza a vivir y actuar con fe en tu vida. Y comienza a alabar a Dios, comienza a alabarlo, comienza a hablar con las personas. Mira, yo sé que Dios me bendice. A veces pasa en la iglesia. ¿Tú cómo estás? No, bien, bien, pastor, bien, bien. No estás bien. Bueno, cuénteme en un testimonio. No tengo testimonio. No. Confiesa, Señor. Pastor, mire, he estado mal. O fulanito, o mamá, o papá, lo que sea. Estoy en una prueba difícil, pero sé que Dios es fiel, que Dios es grande. Pero háblalo con convicción, háblalo con certeza en tu vida. Pero no de confesión, ya sabes a dónde tienes que ir. A la palabra, a lo que Dios nos expone en su palabra. Y tienes que tener esa fe, esa confianza. Cuando yo leía esto, yo decía, Señor, tú eres mi garantía. Señor Jesucristo, tú eres mi garantía de que todas las promesas de Dios se van a hacer realidad en mi vida, Señor. Porque tú eres el amén, el testigo fiel de que todo lo que el Padre me ha prometido, de que todo lo que el Padre me ha dicho se hará realidad, porque tú eres el fiador, digámoslo así, el que fía, el que firma, el que respalda la promesa para mi vida. Y esto es increíble, porque eso es fe, hermanos. Nuestra fe debe ser una fe robusta. La palabra amán, que es creer, confiar, también significa sustentar. Dios sustenta nuestra fe. Nos da firmeza, nos da seguridad, nos da esa verdad de parte de Dios. Y oro al Señor que tu vida realmente tenga esa profundidad en Dios. Que no sigas teniendo una fe de primaria, de kinder, sino que cuando tú te veas desafiado a un momento de prueba, a un momento de dificultad, tú pongas tu confianza en Dios.
Y esta palabra, esto que hemos enseñado hoy, que tiene que ver con nuestra serie sobre desarrollar una fe madura, son esas 3 palabras: amán, emunaj y amén. Todas ellas nos llevan a tener una fe madura y robusta en Dios. Una fe inamovible, una fe firme, una fe persistente, una fe puesta en el lugar correcto porque conozco al Dios correcto. Y así mi vida va a comenzar a dar fruto. Así nuestra vida va a comenzar a dar fruto en todas las cosas. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 19, 2 de Corintios, capítulo 1, en el verso 19 dice acá la palabra, dice: porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre nosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Está hablando del Señor Jesucristo. Todas las promesas de Dios son en Cristo sí. Es decir, la promesa de Dios que nos ha dado es: Dios nos ha prometido ser salvos y tener eternidad en Cristo sí. Dios nos ha prometido ser sanos de toda enfermedad en Cristo sí y en Él amén. Dios le da visto bueno a todas las promesas para nuestra vida por medio de Jesucristo. Por eso aquí dice la palabra, dice que Cristo ha sido predicado entre nosotros, pero no es ni sí ni no. Dios no dice un día sí y un día no, mas siempre sí en Él. Porque todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Ten esa confianza. Todas las promesas de Dios en su palabra son para ti en Cristo Jesús. No porque te las merezcas, ni nos las merezcamos, porque no somos merecedores. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo. Se hacen efectivas, se hacen seguras y se hacen certeras sus promesas. Por eso tu fe debe estar firme, tu fe debe estar puesta, tu fe debe estar persistente, tu fe debe permanecer. Tu fe no puede ser de domingo a lunes después de que sales de la iglesia, o de miércoles a jueves. Dios me habló, pastor, Dios me habló, Dios me dio una palabra. ¿Y qué? Si no la vives, si no la crees. Cuando Dios a uno le habla, la vida de uno cambia. Hay situaciones, momentos donde Dios ha hablado algo a mi vida que me han dado un giro por completo. Porque las creo. Porque creo a sus palabras. Porque creo que Cristo es la garantía absoluta de mis promesas. Así que creamos en el Señor. Tengamos esa fe firme, esa fe madura, esa fe de verdad en nuestro Señor. Y así vamos a ver fruto en todas las cosas. Así vamos a ver que nosotros vamos a tener vidas victoriosas, vidas de testimonios, donde Dios hace y vamos a contar una cosa y Dios abrió una puerta, se cerró, amén Señor, gloria a ti, tú eres fiel y verdadero, tú me provees y se abre otra. Tu dependencia debe estar en Dios. Eso es fe. Tu fe no proviene de un ser humano, no proviene de lo que tú digas. Tú no puedes ser un carro que va a la iglesia los domingos y lo tanqueas y el sábado en la noche ya estás con el aire del tanque. Y otra vez, Señor, vuélveme a fortalecer en la iglesia. La iglesia no es una estación de gasolina, hermanos. La iglesia no es eso. Nuestras reuniones de los miércoles no es una estación de gasolina. Nuestras reuniones deben llevarte a ti, a que tú tengas en Cristo el combustible siempre fresco, siempre fresco. No podemos ser creyentes intermitentes. Creo los miércoles
que es nuestra reunión. Creo el jueves en la mañana y ya al mediodía se nos olvidó de qué predicó el pastor la noche anterior. Y igual los domingos. Podemos salir motivados, fieles de la iglesia. ¡Wow! Dios nos habló. Pero el lunes tenemos que mantener la fe firme. Y si se te está yendo la fe, toma las notas que tú tuviste, que tomaste, o la enseñanza que hay en nuestro canal o en algún otro. Fortalécete una y otra vez. Repítetelo una y otra y otra y otra vez hasta que se haga una realidad en tu vida. Hasta que se haga realidad, porque esa es la fe verdadera. Cuando tú comienzas a alimentarte de ese espíritu de fe y comienzas a alimentarte cuando tú menos pienses, ya no es solamente que tú estás sin fe, no. Tú andas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Llegas a la iglesia y el Señor habla, pero tu fe sigue avanzando. Sigue avanzando. Esa es madurez, hermanos. Esa es la madurez que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Pero acuérdate, la palabra de Dios derrama en nosotros ese espíritu de fe para que tú creas, para que tú des esa respuesta, esa acción de poder tener esa fe que le responde al Señor.